Bueno, continuamos viendo el uso de state en React. En este caso vemos que hemos creado un formulario para esta aplicación, la cual nos permite pues añadir nuevos gastos a través de este formulario. Pues limpieza coche, cantidad 10 euros y la fecha. Vale, añadimos el nuevo gasto y aquí lo vemos, limpieza de coche, está funcionando correctamente. Y lo que nos encontramos aquí es que estamos manejando el state, y en el state existen tres valores: el título, el amount y el date. Son tres variables especiales del state que están manejando el state de este componente. Pero bueno, este no es el único enfoque que se puede seguir con React. Aparte de tener múltiples states, podríamos sustituir esto por un único state. Entonces, ¿cómo haríamos? Use state, y aquí en su lugar creamos un objeto. Por eso abrimos las llaves y aquí lo que hacemos, enter title como primera property, al igual que hacíamos anteriormente cuando se manejaba individualmente. Se le asigna un string vacío como valor inicial, enter amount de la misma forma, enter date se inicializa también, y ahora con lo que contamos es con un state en una única pieza, no en tres piezas como teníamos aquí, un state múltiple. Esto lo comentamos y bueno, sabemos que useState nos devuelve una variable especial a manejar, que la declaramos como constante aquí. Hacemos desestructuración de arrays y los nombres que le damos aquí son de nuestra opción. UserInput, por ejemplo, el método de actualización del state setUserInput. Bueno, entonces ahora aquí lo que tenemos son las funciones que manejan el cambio del título, el cambio del amount y el cambio de la fecha. Estas tres funciones responden aquí al listener de onChange. Aquí se ha establecido un listener y cuando se dispara un evento se ejecutan estas funciones. Bueno, aquí ahora lo que debemos de hacer es sustituir este método de actualización por el nuevo método de actualización que maneja una única pieza del state, setUserInput. Lo que tenemos que pasarles un objeto, que es lo que manejamos ahora, y aquí lo que queremos actualizar es el título, setEnterTitle, y bueno, en este caso el valor lo seguimos teniendo en el event target value. Bueno, con esto conseguiríamos actualizar el título. Pero ¿qué sucede aquí? Que aquí se le está pasando al state un nuevo objeto y React lo que no hace es mergear esto en el antiguo state, que está compuesto por un objeto con tres properties. Aquí lo que conseguiríamos es crear un nuevo objeto con una única property y sobreescribiríamos el antiguo valor del state y perderíamos el entered amount y el entered date como property. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es recurrir al split operator. Es un operator de la nueva generación de JavaScript. Lo que nos permite este operador, ¿vale?, es crear una copia del state que ya existía y le pasamos esta property, que lo que va a hacer en este caso sí es sobre la copia del state mergear esta property, sobreescribirla y cambiar su valor, y con ello tendremos
un nuevo state conservando los antiguos valores que no modificamos y actualizando la property que queremos. Bueno, pues esta misma operación la debemos de realizar en todos los métodos. Y en este caso nos estamos refiriendo a la fecha y por tanto lo que debemos de actualizar es la fecha. Ahora lo que tenemos es una única pieza de state, al contrario que antes en la cual teníamos múltiples piezas de state. Este es un enfoque perfectamente válido. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es continuar actualizando el código de la aplicación, porque aquí se accedía a los valores cuando teníamos múltiples states. Entonces ahora aquí deberíamos de acceder a las properties de esta única pieza de state de esta forma. Bueno, set user input. Bueno, de esta forma nos falta aquí por definir user input, las properties que se introducen aquí. Bueno, y ahora tenemos actualizada toda nuestra aplicación para una única pieza de state, y si consultamos aquí la aplicación añadimos un nuevo gasto. Bueno, vemos que funciona perfectamente. Pues estos son los dos enfoques que se pueden tomar al manejar el state. Las dos son perfectamente válidas, pero hay algo aquí que no está del todo correcto en este nuevo enfoque. ¿Y qué es lo que no está aquí de todo correcto? Vamos a ver. Aquí ahora lo que estamos es actualizando el state, pero dependemos del valor previo del state, tal y como vemos aquí. Cuando actualizamos el título, tenemos que conservar los antiguos valores del amount y del date, y lo mismo sucede en estos casos. Entonces, cuando hacemos uso de una función de actualización del state en React, React internamente no actualiza estos valores inmediatamente, sino que realiza una programación para actualizarlos. Y entonces, en el caso de que exista multitud de operaciones programadas de actualización, es posible que si nosotros seguimos este enfoque, es posible que estemos manejando pues valores desactualizados, y entonces nos llevará a tener unos resultados inválidos. Lo que debemos de hacer, set user input, es pasarle al método de actualización del state como parámetro una función, una arrow function, en este caso anónima. Bueno, y en esta arrow function lo que vamos a hacer es recibir como parámetro, es algo que se hace automáticamente, el estado previo, pre-state. Esto nos lo proporciona automáticamente React, y con esto lo que estamos manejando es el antiguo state. Y dentro de esta función vamos a hacer un return, y lo que tenemos que devolver, bueno, hacemos uso del sprite operation de nuevo sobre el antiguo state y sobreescribimos la propiedad enter title. Entonces, de esta forma, React nos garantiza que vamos a estar realizando esta operación de actualización sobre la última instantánea del state de React. Entonces es el camino seguro para realizar la actualización del state. Entonces todo esto lo debemos de comentar. En este último enfoque que estamos siguiendo,
si dependemos en la actualización del estado del antiguo state, debemos de usar siempre esta sintaxis, esta forma de actualizar la información. Esto podría ser igual en el caso de que estuviéramos manejando un contador que se va incrementando y el valor del contador depende del antiguo valor. Sería un caso similar, parecido. Bueno, en Terezamont aquí tendríamos que actualizar esto. Aquí tenemos que comentar esto. Bueno, pues si consultamos ahora la aplicación, recargamos, añadir gasto. Bueno, vemos que funciona perfectamente. Y bueno, debo de incidir de nuevo, cuando en la actualización de un state dependemos del antiguo state, del valor del antiguo state, debemos de utilizar siempre esta sintaxis, esta arrow function, donde se maneja como parámetro el antiguo state, que la última instantánea del state que nos la proporciona React de esta forma. Es el camino seguro de manejar la información para estos casos.